Ahora ya no se puede decir nada. Ser hombre está mal visto. Ya todo es machismo. Los hombres estamos en peligro. Que los hombres siempre mandan, que las mujeres obedecen, que llorar es de nenas, que si no provees no vales. ¿Qué pasa cuando el mundo cambia? Cuando los mamuts ya no existen, cuando las mujeres también trabajan, también votan, pero lo entrega a cambio de tu salud mental, de tu conexión emocional y de tu capacidad de vincularte con otros. Y lo peor es que muchos creen que defender esta masculinidad es proteger su libertad, cuando ese hombre no puede pagar la renta, no puede llevar a los hijos al cine o no puede comprar el súper sin hacer malabares. Lo que hace la manósfera es ofrecer una fantasía de restitución de poder perdida. Hola, para quien no me conoce, yo soy el Profeta Damantes, y para quien ya lo haga, hola de nuevo, yo soy psicólogo de profesión y actualmente me dedico a la docencia. Es por eso que estoy aquí con ustedes compartiendo un poco de mi experiencia profesional a ustedes que son psicólogos, estudiantes de psicología o gente ajena a la psicología que busca aprender de una manera fácil, sencilla y digerible. Y el día de hoy vamos a estar hablando de este tema que ya tenía muchas ganas de abordar desde hace muchísimo tiempo. Y tuve que ponerme la poderosa, esta camisa que representa a una persona que se identifica como otaku, que consume anime y que viene claramente aquí a enseñarte a ti, varón alfa, cómo es ser hombre. Nah, no es cierto. Bueno, sí veo anime, pero de eso a que sea otaku, quizás sí, la verdad, consumo demasiado anime. Y eso me faculta para poder enseñarte cómo ser varón. Ya, pues ya, es que luego no entienden el sarcasmo. Me lo pongo porque no falta el que me vaya a decir beta, mangina o todo ese tipo de frases. Aliade también me pasa mucho, feminista y todo eso con la intención de insultarme. Pero, ¿qué creen? De esto vamos a hablar justamente más adelante en este video. Pero bueno, antes de continuar, no se te olvide seguirme en todas mis redes sociales, suscribirte a este canal activando la campanita de notificaciones para que lleguemos rápido a los 100,000, porque esta comunidad se tiene que consolidar llegando a los 100,000 y esa placa nos va a representar tanto a ustedes como a mí. Va a decirle al mundo: los temas educativos y la crítica social fundamentada es buen contenido y vamos a difundirlo. Vamos a hacer famosa la persona correcta. Y sí, eso es para alimentar mi ego. Después de todo esto, comencemos con este video. Ahora ya no se puede decir nada. Ser hombre está mal visto. Ya todo es machismo. Los hombres estamos en peligro. ¿Te suena alguna de estas frases? Seguro que sí. Últimamente parece que hay un ejército de vatos gritando que estamos en crisis, y no una crisis económica, ambiental o de salud mental. O sea que sí, pero bueno, ustedes saben, sino una crisis de masculinidad, así, con mayúscula y todo. Y no falta el que dice: ya no se puede ser hombre, como si ser hombre fuera algo tan frágil que solo el hecho de que una mujer diga no ya los dejara en estado de extinción. Pero bueno, vamos por partes. ¿Qué demonios es esta crisis de la masculinidad? Seamos claros, cuando hablamos de crisis de la masculinidad no nos referimos a que los hombres estén desapareciendo, ni que haya una conspiración feminista que quiera castrar simbólicamente a todos los varones del planeta, aunque esto les encantaría creer a algunos influencers de la manósfera que cobran cursos para volverse hombres de verdad. Y a ver, aquí parece que te venden masculinidad como si fuese Herbalife. Lo que sí está pasando es que muchas personas, específicamente hombres, están sintiendo que las reglas del juego cambiaron y no saben cómo adaptarse. Y como no hay un manual ni terapia emocional colectiva para esto, algunos reaccionan desde el miedo, el enojo o el berrinche. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tantos hombres se sienten amenazados? Porque por primera vez en mucho tiempo se están cuestionando cosas que antes eran incuestionables. Que los hombres siempre mandan, que las mujeres obedecen, que llorar es de nenas, que si no provees no vales. Y todo ese paquete emocional que viene incluido gratis en el combo masculino. Y como diría un autor que nos encanta en este canal, Zygmunt Bauman, estamos en tiempos líquidos donde nada es
fijo, todo se redefine. Entonces, claro, si antes eras el proveedor, el fuerte, el jefe y de repente eso ya no garantiza ni respeto ni pareja, pues te sacude. Y si no tienes con qué replantearte la identidad, entras en crisis. ¿Y es real esta crisis? Sí y no. Sí hay una crisis personal, emocional y cultural que muchos hombres están viviendo, pero no es porque el feminismo los odie o porque las mujeres los estén reemplazando, es porque el modelo que nos vendieron de masculinidad es tan rígido, tan tóxico y tan falso que ya no sirve y ni funciona en nuestro mundo actual. Y aquí viene lo más interesante: muchos de estos hombres que se dicen víctimas del feminismo en realidad están batallando con el vacío que les dejó el propio sistema patriarcal, que yo sé que de repente es bien complicado tocar este concepto y luego salen corriendo, porque es un sistema que no los enseñó a pedir ayuda, a construir vínculos afectivos sanos, a decir no sé, a tener dudas, a aceptar que no todo gira a su alrededor. ¿Y cómo es que reaccionan algunos? Adivina, pues algunos se ponen a leer, otros van a terapia, pero también hay quienes se meten a foros tipo Reddit o escuchan a tipos como Andrew Tate o al Temach, que básicamente les dicen: no es tu culpa, el problema son las mujeres. Tú eres un alfa incomprendido. Y claro, esto suena muy tentador cuando estás frustrado. El problema es que ese discurso es como comer azúcar. Te da energía rápido, pero luego te revienta. Porque aunque parezca empoderador, en realidad solo perpetúa el mismo modelo que te trajo hasta aquí. Es como intentar apagar un incendio con gasolina. No sirve, pero vende. Entonces, ¿de qué va a ser este video? A ver, vamos a ser claro. A pesar de que podemos ser sarcásticos o irónicos, vamos a revisar a fondo de dónde viene este rollo de las crisis de la masculinidad. Si es real, qué mitos hay detrás, qué dice la ciencia de verdad, no los TikTok de neurocharlatanes, y por qué esto no se trata de una guerra de sexos, sino de una transformación que incomoda, porque implica soltar privilegios, pero también cuestionar hábitos, creencias y patrones de conducta que muchos ni siquiera sabían que estaban replicando. ¿Vamos a criticar? Sí. ¿Vamos a usar datos? Obviamente. ¿Va a doler? Tal vez, pero al menos no vamos a seguir repitiendo lo mismo de siempre sin pensar. Así que si estás dispuesto a cuestionarte o al menos a enojarte con argumentos, quédate. Y si a este punto ya estás molesto, comenta que estás molesto. Al final eso también me ayuda. ¿Por qué sientes que se ha dado esa infidelidad? Es que el hombre es cazador por naturaleza. Los hombres somos cazadores, las mujeres somos recolectoras. Grábate eso. Si logras entender eso, vas a aprender un chingo. Los hombres son cazadores. A los hombres hay que hacérsela difícil. Y los hombres van a pensar mal de ti si te acuestas con él en la primera cita. Entonces, hazlo esperar. Y al hombre demuéstrale que tienes otras opciones para que le eche ganas. Entonces hay toda una serie de cosas que son malos consejos para las morras y que les destruyen las relaciones. Malos consejos para las morras. Los hombres son cazadores. Ay, claro. Así fue siempre. Ese argumento que se utiliza siempre para justificar que los hombres ganan más, que no cambien pañales o que se agarren a golpes cuando se sientan tristes o enojados. Porque claro, como antes cazábamos, entonces eso te hace CEO de nacimiento, ¿no? Esta idea de que la cacería masculina en la prehistoria justifica su liderazgo en el presente tiene el mismo rigor científico que decir, como en algún momento caminamos descalzos, hoy deberíamos andar sin zapatos. Es una narrativa cómoda, pero profundamente inexacta. Y aquí es donde entra Yuval Noah Harari, que lejos de romantizar al hombre fuerte y proveedor, nos recuerda que la organización social de nuestros antepasados no estaba basada en jerarquías rígidas ni en una división de tareas por genitales. Es más, plantea que muchas sociedades cazadoras, recolectoras, las tareas asignaban de forma mucho más flexible de lo que creemos. Harari menciona que en muchos de los grupos sociales que conformaban los Homo sapiens, las mujeres también participaban de la caza, especialmente cuando se trataba de presas pequeñas o si eran mujeres jóvenes, fuertes o sin hijos pequeños a su cargo. ¿Qué significa esto? Que la cacería no era un símbolo de dominación masculina, sino una estrategia de supervivencia que dependía de condiciones situacionales, edad, estado físico, contexto y no de un rol natural asignado al nacer. Además, Harari nos recuerda algo aún más importante. Quienes recolectaban, es decir, las mujeres, niñas
niñas y ancianos aportaban entre el 60 y el 80% de los alimentos al grupo. ¿Y qué crees? Eso nunca aparece en los discursos de los machos evolutivos. Al parecer, recolectar frutas y raíces no es lo suficientemente viril para justificar al patriarcado. Porque desde esta idea, quienes eran realmente las proveedoras eran las hembras, no los machos. Así que cuando alguien dice es que los hombres han liderado desde siempre porque cazaban, lo que está haciendo es reinterpretar el pasado con los ojos de sus privilegios actuales, como si todo lo que no encaje en su masculinidad fuera simplemente irrelevante. Y a ver, vamos a hablar claro. Si algo ha dejado en evidencia el enfoque conductual es que no somos el reflejo de una esencia interna que simplemente se expresa. Somos el producto de nuestras historias de aprendizaje, de los reforzadores que hemos recibido, de las consecuencias que han moldeado lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. O dicho de otra forma, o de una manera más directa, los hombres no nacen fríos, competitivos o emocionalmente torpes, aprenden a hacerlo. Por ejemplo, ¿recuerdan Skinner? Y si no, hay que irlo a buscar porque ya me acordé que no todos son psicólogos. Es un psicólogo que puso palomas en cajas no porque estuviera loco, sino porque quería entender cómo funciona el aprendizaje. Bueno, lo que descubrió es que el comportamiento humano no necesita explicarse por emociones internas o esencias biológicas. Se explica mejor observando el entorno que refuerza o castiga cada acción. Y si llevamos eso al género, el escenario es clarísimo. Cuando un niño llora y le dicen pareces niña, están castigando una conducta. Cuando ese mismo niño se enoja y golpea la mesa y alguien le dice así se habla, o simplemente se lo dejan pasar, también están reforzando otra conducta. No hay esencia masculina en eso. Hay contingencias sociales que seleccionan ciertas conductas sobre otras. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense un niño de 5 años que está expresando miedo y que está recibiendo burlas o indiferencia. El mismo niño grita o empuja a otro y su papá le aplaude diciéndole que así se debe de defender. ¿Qué aprendió ese niño? Que la vulnerabilidad es peligrosa y que la agresión es funcional. No porque lo sienta, no porque lo piense, sino porque ya ha sido condicionado a comportarse así para evitar el castigo social y obtener reconocimiento. Entonces, desde esta perspectiva, la masculinidad no es una identidad interna o un ser, es un conjunto de conductas moldeadas, reforzadas y mantenidas por una cultura que exige que actúes de cierta forma para ser validado como hombre de verdad. Eso incluye no llorar, competir, no pedir ayuda, dominar conversaciones o espacios. Y ojo, que esto no es accidental ni neutral. Estas conductas han sido reforzadas porque sostienen estructuras jerárquicas, porque si los hombres comienzan a cuestionarlas, también se desestabilizan los sistemas que dependen de su obediencia ciega al rol. Algo importante en el conductismo es que no todo reforzador es un premio. A veces basta solo con evitar una consecuencia negativa para que la conducta se mantenga. Por ejemplo, si callas lo que sientes, te evitas que se burlan de ti. Si actúas duro, evitas que te etiqueten como débil o raro. Si imitas la masculinidad hegemónica, aunque no te representa, evitas el aislamiento. Así que cuando vemos a un adolescente hacer bullying, decir que no necesita a nadie, reírse de sus emociones, muchas veces no lo hace porque es así, lo hace porque es lo que más le ha funcionado para sobrevivir socialmente. ¿Y qué pasa cuando todo eso se refuerza por años? Pasa que construyes una identidad basada no en el autoconocimiento, sino en la aprobación externa. Y el problema es que cuando esa aprobación empieza a cambiar, porque las mujeres ya no aceptan el machismo, porque las nuevas generaciones ya no aplauden la rudeza emocional, pues el hombre condicionado se siente perdido. Y así nos lo hace ver Skinner. El comportamiento no es libre, es funcional. Entonces, si cambia el ambiente, pero no cambian tus conductas, te frustras, te enojas, culpas al feminismo, a las feminazis, al mundo que ya no te entiende. Pero lo que en realidad está pasando es que estás ejecutando un patrón de respuestas que ya no tiene reforzamiento suficiente, y en lugar de generar nuevas formas de comportarte, muchas veces reaccionas con resistencia, ironía o incluso hasta agresivamente. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero es reconocer esto. La masculinidad no es un destino, es un entrenamiento, es un proceso, y si fue aprendida también puede modificarse. Esto no significa destruir al hombre, significa revisar qué conductas realmente te sirven, cuáles te están dañando y cuáles estás sosteniendo solo por miedo al juicio de otros hombres. Y aquí entra la intervención psicológica, modificar contingencias, reforzar otras formas de ser hombre, aplaudir la empatía, validar el autocuidado, promover la escucha y castigar no al hombre, sino a las conductas
emociones dañinas que antes pasaban como normales. Si llegas aquí, vele dando like, por favor, porque aquí es donde se pone interesante, porque si el problema no está en la biología, entonces ¿en dónde? Bueno, aquí entra Judith Butler con su idea de que el género es performativo. ¿Qué quiere decir esto? Que no nacemos siendo hombres o mujeres en términos sociales, aprendemos a hacerlo, actuamos un papel. Butler en Undying Gender, creo que así se pronuncia, una vez más, sigo practicando, de verdad, perdonen. La repetición de actos, gestos, hábitos, expresiones produce la apariencia de una esencia de género, pero en realidad es una construcción sostenida en el tiempo. Es decir, si repites lo suficiente que llorar es de débiles, que ser proveedor te hace valioso, que hablar con dulzura es de viejas, eventualmente vas a creerlo, vas a actuarlo, vas a exigir que los otros lo actúen, y si alguien no lo hace, lo vas a ridiculizar o excluir. Y claro, como eso lo reforzamos desde que estamos en el kinder, pues se vuelve invisible, se convierte en natural, pero no lo es. Es un performance colectivo que ha sido sostenido por años de reforzamiento social. Entonces, ¿qué pasa cuando el mundo cambia? Cuando los mamuts ya no existen, cuando las mujeres también trabajan, también votan, también lideran. Lo que pasa es que el guión tradicional de ser hombre ya no encaja, y eso para muchos es aterrador. Aquí retomamos una vez más a Bauman. Vivimos en una modernidad líquida donde nada es fijo, ni el trabajo, ni la pareja, ni la identidad de género, ni los roles familiares. Todo cambia, se redefine, se vuelve negociable. Bauman dice que en esta modernidad líquida la identidad se convierte en una tarea perpetua, no en un dato adquirido. Y si tu identidad como hombre estaba basada en dominar, en tener certezas, en no mostrar emociones, pues sí, perder eso se siente como un terremoto. Pero eso no es crisis de masculinidad, es crisis de adaptación. Y ojo, no digo que no duela, digo que duele, porque lo que duele es dejar atrás un modelo que te dio poder, pero también te aisló, te limitó emocionalmente y te convirtió en un actor repitiendo líneas que ya no funcionan. Así que no es que la casa haya hecho superiores a los hombres, es que hemos usado ese pasado mítico como excusa para no revisar lo que nos incomoda hoy. El problema no es que los hombres ya no casen, el problema es que hay quienes quieren seguir cazando respeto y poder como si estuviéramos en la edad de piedra, pero el mundo ya cambió, y si no actualizas tu versión de masculinidad, te vas a quedar ejecutando un guión viejo en un escenario nuevo donde cada vez más personas ya no aplauden, y con justa razón. Pero la realidad es una y es muy concreta, y es que si no eres proveedor y no eres protector, eres invisible. Si los hombres dejaran de querer nada más retirarse y entendieran que ser masculino es emprender, empujar, generar, cuidar, proteger. El hombre por naturaleza es proveedor, protector, no solamente a nivel financiero. Yo no quiero ver a mi pareja ni limpiando casas, ni cuidando niños, ni haciendo cualquier cosa que a ella no le guste, sencillamente porque yo no puedo costearme mis gastos mensuales. Qué inspirador, ¿no? Un mensaje motivacional que básicamente dice: si no encajas en esta checklist de masculinidad, mejor ni existas. Porque claro, en lugar de cuestionar al sistema, es muchísimo más fácil cuestionar o culpar al que no dio el ancho. Y vamos a hablar de eso. ¿Qué es la masculinidad hegemónica? Cuando hablamos de masculinidad hegemónica, no hablamos del ser hombre en sí, sino de la versión dominante de lo que significa ser un hombre de verdad, según los estándares culturales más rígidos. Ese molde invisible pero ultra exigente que dicta qué conductas, emociones, cuerpos y trayectorias sí son válidas como masculinas y cuáles no. Aquí entra Raewyn Connell, una de las teóricas clave en este tema. Ella define esta masculinidad como la configuración de la práctica de género que encarna la respuesta aceptada culturalmente al problema del patriarcado, garantizando la posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres. Sí, bastante técnico, lo sé. Básicamente es un hombre que está o se siente en la cima del mundo, pero también, y esto es clave, establece jerarquías entre los propios hombres, porque no todos los hombres acceden al mismo estatus. El hombre blanco, fuerte, heterosexual, con dinero, seguro de sí mismo y emocionalmente inaccesible es el ideal. Todos los demás es desviado, débil o fallido. Entonces no se trata solo de que los hombres dominen a las mujeres, sino de que compitan entre ellos por quién encarna mejor ese ideal, y esa competencia, como puedes imaginar, no es saludable. Entonces la masculinidad hegemónica es como un videojuego sin fin. Siempre hay un nivel más alto, un reto más difícil, una amenaza de que si no sigues demostrando tu hombría, lo vas a perder todo. Tienes que ser fuerte, pero no demasiado sensible, ambicioso, pero no vulnerable, competitivo, pero no necesitado, deseado, pero no emocionalmente disponible. Todo bajo una lógica de ganar, pero sin mostrar debilidad nunca. Y si no lo logras, pues automáticamente eres menos hombre. Así de simple.
así de brutal. Esto genera una paradoja. La masculinidad tradicional promete poder, pero lo entrega a cambio de tu salud mental, de tu conexión emocional y de tu capacidad de vincularte con otros. Literalmente vendes partes de ti para cumplir con el rol. Y una de las formas más claras en que la masculinidad hegemónica se manifiesta es en la prohibición del mundo emocional. ¿Llorar? ¿Tener miedo? ¿Dudar? No. Eso es para otros. Un hombre de verdad no se rompe, y si lo hace, que lo haga en silencio. Y aquí es donde entra la maravillosa psicología social. Según autores como Myers o Twain, los hombres reportan consistentemente menos expresión emocional y mayor alextimia, la dificultad para identificar y expresar emociones, en comparación con las mujeres. Pero no porque no las sientan, sino porque han aprendido que expresarlas implica castigo social, burla, exclusión o incluso pérdida de estatus. Y eso tiene consecuencias graves: altos niveles de depresión no diagnosticada, conductas de riesgo como abusos de sustancias, suicidios, que en la mayoría de los países afecta más a hombres que a mujeres, y relaciones afectivas profundamente deterioradas. Un dato curioso es que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es una de las principales causas de muerte en hombres jóvenes, con tasas hasta 3 o 4 veces más alta que en mujeres, particularmente en contextos donde la masculinidad hegemónica es más rígida. Y lo curioso es que, lejos de ver el sistema que te orilla a eso, lo más fácil es culpar al feminismo. Otra cara oscura de este modelo es cómo la agresión se normaliza como parte del repertorio masculino. No puedes llorar, pero sí puedes gritar. No puedes pedir ayuda, pero sí puedes controlar. No puedes expresar afecto, pero sí puedes tener poder sobre otro. Esto no es casualidad. Como diría Travis y Aronson en Mistakes Were Made, but not by me. Ay, ahorita, vean, voy poco a poco mejorando. La autojustificación es una de las fuerzas más poderosas que mantienen las conductas dañinas. Cuando el modelo cultural te dice que ser agresivo es defender tu masculinidad, entonces cualquier señal de desacuerdo, límite o crítica la interpretas como ataque y reaccionas con violencia, y así se forma una cadena perversa. La masculinidad se defiende como dominio, el dominio se justifica como protección o liderazgo, la crítica a ese modelo se ve como ataque personal y la respuesta es defensiva, agresiva, incluso violenta. ¿Y qué pasa después? Que el sistema vuelve a justificarlo. Es que los hombres son así. No, los hombres fueron condicionados así, y si no se cuestiona se sigue repitiendo. Pero ¿qué pasa con los que no encajan? Aquí es donde el modelo muestra su verdadera cara opresiva, porque los hombres que no encajan en ese molde, los sensibles, los gays, los trans, los pobres, los que no quieren competir, no solo son excluidos, son ridiculizados, patologizados o invisibilizados. Esto es parte del problema que también denuncian autores como Berger y Luckman. Las instituciones crean realidades legítimas, pero también producen mecanismos de sanción para quienes no las reproducen. Es decir, se construye el ideal del hombre y todo lo que se oponga se castiga socialmente. Y lo más irónico es que muchos hombres que sufren por no encajar en ese molde son los que luego defienden con más rabia ese mismo sistema que los está triturando. Por eso vemos cómo defienden tanto al Temach, porque reconocer que el problema es el modelo o el sistema implicaría tener que cambiarlo, y eso para muchos es más aterrador que seguir sufriendo en silencio. Por tanto, la masculinidad hegemónica promete poder, pero exige sacrificio. Te pide que seas fuerte, pero nunca frágil. Que domines, pero nunca te conectes. Que ganes, pero sin sentir. Y cuando ya no puedes sostenerla, no te ofreces salida, solo culpa. Y eso, amiguitos, no es identidad. Es prisión con nombre de rol. Y lo peor es que muchos creen que defender esta masculinidad es proteger su libertad, cuando en realidad están encadenados a un guión que no escribieron y que los están dejando emocionalmente rotos. Si has llegado hasta aquí, déjame en los comentarios para saber que te está gustando el video o que no te está gustando. Dame retroalimentación y oye, también suscríbete, no pierdes nada. Continuando con esto, vamos a abordar un tema que me encanta, que me fascina, que tiene que ver justamente con esta cuestión del capitalismo y con esta perspectiva de la masculinidad hegemónica o tradicional, porque el hombre proveedor está en crisis, pero nadie les avisó. Vivimos en una época donde los mandatos tradicionales sobre lo que debería ser un hombre no solo están obsoletos, sino que se han vuelto imposibles de cumplir. Sin embargo, ahí siguen flotando como fantasmas culturales
culturales, colocándose en discursos, en comentarios familiares, en comerciales de seguros y hasta en los algoritmos de TikTok que te dicen que si no puedes pagarle una casa a tu novia o unos chetos, eres un hombre beta. Pero ¿de dónde viene esa idea de que ser hombre es ser proveedor? ¿Por qué cuesta tanto dejarla ir, incluso cuando la realidad ya no la respalda? Ser proveedor no es solo una actividad funcional, es un mandato social profundamente arraigado en la construcción de la masculinidad tradicional. Como plantea Connell, la masculinidad hegemónica se define por una serie de rasgos que refuerzan jerarquías, dominación, competencia, autosuficiencia y control económico. Este modelo de hombre proveedor, el que trabaja, sostiene, paga, dirige y no necesita de nadie, no surgió de la nada. Fue funcional en una época donde el capitalismo fordista podía garantizar que un solo ingreso masculino mantuviera a toda una familia. El paterfamilias era el pilar económico del hogar, y así lo describe Jiménez y sus colaboradores. Este modelo fue reforzado por instituciones educativas, religiosas y laborales que validaban la masculinidad en función del cumplimiento de ese papel económico. Pero la economía cambió y ese contrato identitario ya no se puede cumplir, y el problema es que nadie se le ocurrió actualizar los términos y condiciones. Simplemente le dimos a aceptar y vámonos, lo que sigue. Y a ver, vamos a hablar de datos porque es lo que le gusta mucho a estos varones, porque luego creen que pues no se está haciendo investigación de verdad, y lo más gracioso es que luego utilizan ellos estadísticas que no saben interpretar o que no saben utilizar solo para corroborar sus ideas. Según datos del ENOE, el 54.6% de los hombres ocupados en México ganan menos de 2 salarios mínimos diarios. El salario mínimo en 2025 es de 248.93 pesos diarios, pero la línea de pobreza urbana está cerca de 270 pesos diarios, según la CONAPO. Es decir, ni siquiera alcanza para cubrir una canasta básica urbana. Según datos de la Coneval, 6 de cada 10 mexicanos están en pobreza o en vulnerabilidad. En zonas rurales y periferias urbanas, la informalidad y la subocupación son la norma, no la excepción. Entonces, ¿cómo se va a poder mantener el ideal del hombre que mantiene el hogar por sí solo si el propio mercado laboral se volvió una máquina de precariedad? Y aún así, cuando ese hombre no puede pagar la renta, no puede llevar a los hijos al cine o no puede comprar el súper sin hacer malabares, lo que escucha no es el sistema está roto, lo que escucha es no estás siendo suficientemente hombre, ¿sí? Es castigado por este mismo sistema. Que ojo, este mismo sistema puede ser replicado por las mujeres en el sentido de que es lo que han aprendido de lo que debe de ser un hombre y es la exigencia que van a tener un hombre. No significa que esto sea un matriarcado o que las mujeres tengan el dominio y quieran odiar. Es el sistema que les dijo, tú mujer tienes que exigirle esto a los hombres, pero muchos se niegan a creer eso. Una mujer les exige eso, es interesada, es hipergámica y es un matriarcado que busca la destrucción del hombre, cuando es el mismo sistema machista que está buscando destruir al mismo hombre. En la investigación Masculinidades emergentes en contextos de exclusión social, se documentan casos de hombres que ante el desempleo caen en depresión, en aislamiento emocional y en abandono de sí mismo. Uno de ellos, al ser diagnosticado con cáncer, simplemente decidió no tratarse, que esto es muy usual en muchos varones. Su frase fue, ¿para qué? Ya no valgo como hombre, me dejé ir. En otro artículo llamado Cuando cae el hombre proveedor, se observa cómo la pérdida del empleo o la incapacidad de generar ingresos desestabiliza la identidad masculina, sobre todo en sectores donde la masculinidad está ligada al poder económico. Y no es porque los hombres no quieran cambiar, es que no se les ha ofrecido otro modelo de valor masculino. Todo lo que no sea ganar dinero sigue viéndose como fracaso. Y a esto se suma el silencio emocional. No está bien visto que el hombre exprese angustia, duda, miedo o cansancio. ¿Cuál es el resultado? Ansiedad, abuso de sustancias, conductas violentas hacia otros y hacia sí mismo. Y aquí encaja perfectamente el concepto de disonancia cognitiva de Festinger. Cuando alguien se enfrenta a una contradicción entre lo que cree y lo que vive, tiende a justificar sus creencias para no entrar en crisis. Si yo crecí creyendo que un buen hombre mantiene a su familia, pero no puedo hacerlo, entonces el problema no soy yo. El problema son las mujeres que ya no valoran
valoran a los hombres trabajadores, o que son estas mujeres interesadas que solo buscan dinero, o el feminismo, o los migrantes que me quitan el trabajo o las oportunidades. Ahí florecen los discursos Red Pill, los canales de gurús de la masculinidad frustrados y los coaches alfa que venden un camino de reconquista del poder masculino. Y a ver, eso no es un análisis, es una forma de protegerse de la angustia. Y lo más triste para estas personas es que el rol masculino tradicional ya no solo es injusto, es disfuncional. Según Berger y Luckman, las instituciones sociales son construcciones humanas que se mantienen mientras cumplan una función. Cuando ya no sirven, deberían desmontarse. Pero este no ha sido el caso con la masculinidad. Lo que pasa es que el mandato del proveedor sigue activo en lo simbólico, aunque en lo material ya no se pueda sostener. Y ese desfase genera culpa, enojo, violencia y muchas veces desesperación. La masculinidad tradicional está como un sistema operativo obsoleto que sigue queriendo correr una computadora sin RAM, sin internet y con virus, pero nadie quiere actualizarlo, porque así siempre ha sido. Hay personas que tienen memoria selectiva y creen que de los 90, de los 2000 para acá es la realidad, ¿no? Y no se dan cuenta que la masculinidad también se moldea según la época y las necesidades sociales. Y a ver, hasta aquí ya vimos que el mandato de ser proveedor no es biológico ni eterno, sino un guión cultural que se volvió incompatible con el contexto económico actual. El salario ya no alcanza, el mercado laboral precariza y los modelos familiares se diversificaron, pero el mandato sigue ahí, exigiendo, castigando y aplastando. Y mientras el sistema colapsa, ¿qué pasa con los hombres que no logran cumplir con ese rol? ¿A dónde acuden? ¿Quién los escucha? Desgraciadamente los escucha la Red Pill. Cuando un hombre pierde el trabajo, no puede sostener un hogar, siente que ha fallado y no tiene herramientas emocionales para manejarlo, la Red Pill aparece como ese amigo que no te ayuda, pero sí valida tu frustración. No es tu culpa, bro. Son las mujeres, bro. Es el feminismo, bro. Se le activó la hipergamia, bro. Es que ahora solo quieren hombres con dinero. Tú no estás fallando, el sistema está en tu contra. Este discurso es seductor porque no exige cambiar, sino reafirmarse. Le da a muchos varones un relato simplista y emocionalmente efectivo para canalizar su rabia, su frustración y su sentimiento de pérdida de estatus. Y lo peor, lo hace con términos pseudocientíficos y datos sacados de contexto con tono de verdades incómodas. Pero te voy a decir algo, no es el principal contribuyente, pero es un gran contribuyente el feminismo a que los sueldos estén por los suelos. Te voy a explicar por qué. Tú te vas a los 70s con un salario mínimo, ni siquiera estamos hablando de un sueldo muy alto, te alcanzaba para básicamente todo lo básico, o sea, renta, comida, sustento. Hoy no te alcanza ni para la mitad de una canasta básica con un salario mínimo. Del 70 al 80 se duplicó la fuerza laboral, en gran parte porque las mujeres entraron al mercado y esa es economía básica. Y luego se andan vendiendo así como yo tengo la verdad absoluta, yo abrí los ojos. Hasta el mismo concepto de la Red Pill va dirigido hacia ello. Luego te empiezan a decir, estudios demuestran que las mujeres ya no valoran a los hombres trabajadores. La biología femenina busca el más fuerte, por eso tienes que convertirte en un alfa, no seas un proveedor emocional, sé un líder. Todo esto no son argumentos científicos, son respuestas afectivas disfrazadas de datos, como ya advertía Cordelia Fine en Delusions of Gender. Cuando la ciencia se usa como excusa para reafirmar estructuras de poder, deja de ser ciencia y se vuelve marketing. En este sentido, los Andrew Tate, los Fresh and Fit, los coaches de masculinidad, los temacheros con gafas de sol, Lamborghinis alquilados, están vendiendo un simulacro, una simulación. No puedes ser proveedor de una familia, pero sí puedes parecerte al prototipo de éxito masculino que te negaron. Te venden estatus, control, respeto, poder sexual y social. Todo a cambio de repetir como borregos frases misóginas, dejar de empatizar y por supuesto comprar sus cursos, sus membresías. Ya no eres proveedor económico, pero puedes ser proveedor de testosterona simbólica. No importa si ganas 7,000 netos pesos y todavía no es lunes. 7,000 netos, que son casi 10,000 brutos. Y no importa si sigues viviendo con tu mamá. Si hablas como macho alfa y repites que el feminismo es el problema, ya recuperaste tu esencia. Ya estás luchando por esta libertad masculina. El arte de ser, y entre ser y no ser, elegiste ser un tinaco. Vergadora a la licuadora. Ah, ok. Pues yo digo, quien te haga tremenda atrocidad, necesitas pagarle terapia. Y aquí aplica de lleno lo que dicen Tabriz y Aronson. Cuando un modelo de identidad entra en crisis, el sujeto no cambia de modelo o de sistema, sino que busca reforzarlo por vías alternas, aunque esas vías puedan ser delirantes. Y es que cuestionar la masculinidad
cuesta asumir que tus privilegios no eran méritos, cuesta construir otra forma de relacionarte con el mundo. Por eso tantos hombres optan por una masculinidad performativa, exagerada y violenta, que actúa como un refugio emocional ante la pérdida del poder real. Y aunque el sistema ya no permite que el hombre sea el proveedor clásico, la estructura simbólica que equipara masculinidad con poder económico sigue viva. Por eso muchos hombres sienten que han fracasado aunque tengan trabajo, si es que no están ganando lo suficiente. Experimentan ansiedad cuando su pareja gana más, rechazan tareas domésticas o de cuidado porque no aportan dinero, evitan hablar de emociones porque eso los pone en posición de inferioridad, y por eso los discursos de la Red Pill pegan, porque aunque sean disfuncionales, ofrecen certezas en un mundo que ya no sienten que se las están dando. Como diría Berger y Luckman, cuando la realidad social cambia pero los significados simbólicos no se actualizan, el individuo entra en crisis, y si no hay contención institucional, escuelas, medios, familias, la cultura del resentimiento toma el control. Entonces, ¿la masculinidad está en crisis? Sí, pero no por culpa del feminismo, ni de las mujeres, ni de los gays o el lobby gay o la comunidad LGBT. Está en crisis porque el modelo tradicional masculino se está derrumbando, tanto económico, emocional y simbólicamente, y no hemos construido algo funcional para poner en su lugar. Mientras tanto, las respuestas que más se viralizan no son las que promueven cuidado, corresponsabilidad y agencia compartida, sino las que ofrecen una masculinidad tóxica reciclada con filtros de podcast y frases motivacionales tipo recupérate, hazte fuerte y nadie te va a regalar nada. Y aquí entramos en uno de los temas que más me fascina y que más le recalco cuando hacemos en vivos. Una de las estrategias más efectivas del discurso de la Red Pill es disfrazarse de movimiento de desarrollo personal masculino, y esto a ojos de cualquiera puede parecer positivo. Te dicen que vayas al gimnasio, que leas libros, que trabajes en tus metas, que inviertas en ti, que ganes más dinero, que mejores tu comunicación y que busques el apoyo de otros hombres. Solo que a mí me gusta inspirar también a los hombres a que busquen su felicidad, su independencia emocional. También me gusta inspirar a las mujeres a que busquen su felicidad y su independencia. Hago contenido para los dos. ¿Tú estás en contra de los movimientos feministas? No, yo soy feminista. Ah, chirrión, a ver. Yo te retaría, a que en mi contenido me digas una cosa que es machista. En este discurso, en este entendimiento que establecimos hace rato, que es en el que yo crea que el hombre es superior a la mujer por el simple hecho de ser hombre. Una de tus, creo que es reciente, de tus recientes publicaciones, dijiste algo así como, nos tocó vivir en una generación de mujeres de la verga. Pero si rascamos así nomás poquito, nos vamos a dar cuenta que el fondo no es que te superes, es que te vengues. Ve al gimnasio para que la morra que te rechazó se arrepienta. No lo hagas por ti, hazlo para que vean lo que se perdieron. Sé el mejor hombre posible para que ninguna mujer pueda controlarte. Esto no es desarrollo, esto es resentimiento vestido de disciplina. Es un automejoramiento que no nace del deseo de bienestar, sino de una herida, no me gusta utilizarlo, pero vamos para uso del video, narcisista mal elaborada. Y hay que dejarlo claro, cuando el cambio se enfoca en justificar el dolor en lugar de procesarlo, se fortalece la identidad basada en la ofensa, no en el crecimiento. El trabajo personal se convierte en una forma de escalar simbólicamente en la jerarquía masculina, pero desde la rabia. Y entre sus múltiples contradicciones vamos a encontrar que la manósfera hablan de acompañamiento masculino como una respuesta al feminismo, aludiendo a que los hombres no tienen espacios para hablar, sentirse comprendidos o procesar emociones. Y sí, los hombres necesitamos esos espacios, pero los que proponen la Red Pill están condicionados. No puedes ser sensible a menos que sea para demostrar que has sufrido por las mujeres. No puedes hablar de ansiedad a menos que vengan con un discurso de superación viril. No puedes cuestionar la lógica del alfa y el beta porque te conviertes automáticamente en un hombre débil. Y por supuesto, no puedes ser gay, ni trans, ni afeminado. Es decir, se construye un apoyo entre hombres que excluye sistemáticamente a todos los que no entran en el molde de varón dominante, competitivo, heterosexual y emocionalmente blindado. El mensaje es claro: te acompañamos, solo si eres como nosotros. Esto los lleva a otra trampa:
creen estar rebelándose contra un sistema que los oprime, el feminismo, el progresismo, la corrección política, pero en realidad están reforzando los mismos valores que los hicieron sentirse insuficientes. Si no eres exitoso, no vales. Si no tienes pareja, fracasaste. Si no dominas, estás por debajo. Y claro, en lugar de cuestionar esos ideales, culpan a las mujeres, al sistema educativo, a las leyes de la familia o a las feministas que ven en TikTok. Pero no se preguntan nunca si el problema es que están persiguiendo una versión de masculinidad que es insostenible y emocionalmente estéril. Pero a ver, ¿qué pasaría si el acompañamiento masculino fuera real? Porque sí, los hombres necesitamos redes de apoyo, pero no para reforzar estereotipos o jerarquías internas, sino para desarmarlas. Necesitamos espacios donde llorar no te reste valor, donde compartir tus dudas no sea ser débil, en donde el éxito no se mida en dinero o en cuerpos conquistados, en donde la salud mental no sea un tabú ni solo se trate con creatina y podcasts motivacionales. Por ejemplo, lo que hace el feminismo, aunque a muchos les moleste, es ofrecer una mirada crítica al poder. Lo que hace la manósfera es ofrecer una fantasía de restitución de poder perdida, y eso no transforma, solo recicla la violencia. Y vamos a dejarlo claro, el problema no es que los hombres estén buscando comunidad, el problema es el tipo de comunidad que encuentren primero, una que les promete validación, pero a cambio de volverse soldados de una guerra simbólica y se metan en el modo guerra, mi compa, y se van contra todo lo que huela a igualdad, porque si el gym, la lectura, el éxito financiero y la superación emocional se usan solo para demostrarle al mundo que eres mejor que otros hombres o deseable para las mujeres que te rechazaron, entonces no estás sanando, estás negociando tu dolor con más violencia. Y una vez más, esto no va de negar que muchos hombres están sufriendo, va de nombrar las verdaderas causas y dejar de usar explicaciones fáciles. No perdiste valor como hombre porque no puedas pagar una casa. No necesitas gritarle al mundo que eres un alfa para que te respeten. No estás en guerra con las mujeres, estás en guerra con una expectativa que nunca fue tuya, pero te la tatuaron desde niño. Porque la crisis de la masculinidad no es el problema es no querer cambiar el modelo que la está causando. Y ahora vamos a hablar de otro tema bastante interesante y son todos estos argumentos científicos. Estudios demuestran que los hombres son naturalmente líderes. La testosterona hace que seamos más racionales. Es biología, no machismo. Todo suena muy académico, hasta que, como ya lo dijimos, rascamos poquito y se cae como papel mojado. Lo que sigue es hablar de algo muy serio, de cómo el machismo se disfraza o se justifica desde la ciencia y cómo mucha gente, incluyendo intelectuales y hasta influencers con bata blanca de laboratorio en su avatar, repiten argumentos que suenan científicos, pero que están más cerca de la astrología que del método científico. La primera que vamos a hablar es de Cordelia Fine y el neurosexismo. La psicóloga australiana Cordelia Fine se aventó la tarea de revisar miles de papers, de artículos, de libros que afirmaban diferencias cerebrales entre hombres y mujeres. Y el resultado fue devastador para ellos, para la Red Pill. La mayoría de estos estudios carecen de rigor, están mal interpretados o simplemente inventan conclusiones que no se derivan de los datos. En The Illusion of Gender, Fine demuestra que muchas de estas investigaciones tienen muestras diminutas, sin control sociocultural, pero se venden como verdades universales. Una vez más, las referencias están aquí abajo. El cerebro no nace masculino o femenino, sino que se moldea con la experiencia. A esto se le llama plasticidad neuronal. La variabilidad dentro de cada sexo es mayor que la diferencia promedio entre sexos. Es decir, hay más diferencias entre dos hombres que entre un hombre y una mujer promedio. ¿Qué significa esto? Que tu capacidad de liderazgo no viene en los testículos. El problema no es la ciencia, sino cómo se interpreta a modo, buscando justificar que el lugar de los hombres es arriba y que las mujeres no están hechas para ciertas cosas. Eso no es ciencia.
es prejuicio con bata. Tabriz y Aronson, que ya lo hemos mencionado mucho en este video, nos hablan de la disonancia cognitiva del macho ofendido. En Mistakes Were Made, But Not By Me, Carol Travis y Elliot Aronson explican cómo justificamos nuestras creencias incluso cuando ya no tienen sentido, con tal de no admitir que estamos equivocados. Y lo vamos a aplicar en el machismo con algunos de sus comentarios. No es que me incomode que mi novia gane más, es que los hombres tenemos más ambición. No es que me duela que ya no me admiren, es que las mujeres ya no valoran la masculinidad. Lo que hacen muchos hombres al ver que su rol se cuestiona no es revisar el sistema, es reafirmar su guión con justificaciones disfrazadas de ciencia, tradición o biología. Eso no es otra cosa más que disonancia cognitiva. Prefiero cambiar la realidad que cambiar mi idea de mí mismo. Y si además esa idea viene con un gráfico, un dato sin fuente, una cita sacada de TikTok y sacada de contexto, mucho mejor. Y hay un perfil que se ha vuelto muy popular, la figura del antifeminismo ilustrado. Y aquí aparece una que siempre utilizan para justificar todo su odio, Roxana Kramer, que ojo, les voy a reclamar porque me hicieron leerla para poder hacer este video y para poder presentarles una crítica que yo sé que se la van a pasar por el arco del triunfo porque no les interesan datos, no les interesa que alguien los cuestione, les interesa que les den la razón a ustedes, pero no, aquí no hacemos esto, perdóname, pero no, si estás buscando eso, vete, bueno no, termina de ver el video porque me sirve tus views. Roxana Kramer se vende como la voz crítica racional frente a los excesos del feminismo. No grita, no insulta, habla pausado, cita datos, suena sensata, pero cuando uno mira de cerca, lo que hace no es criticar basado en evidencia, sino una selección sesgada y superficial de información para justificar prejuicios ya existentes. Algo como lo que hace Agustín Laje. El truco está en los datos, o mejor dicho, en cómo los usa. Primero, son datos sin contexto. Uno de sus clásicos, las mujeres también ejercen violencia. Sí, claro, eso no lo va a negar nadie, pero ¿de qué tipo de violencia estamos hablando? ¿Qué frecuencia? ¿Con qué consecuencias? ¿En qué relaciones de poder? Comparar un rasguño durante una pelea verbal con una paliza que termina en hospitalización o en muerte es como comparar estornudar con tener tuberculosis. Técnicamente son el mismo campo, pero no son comparables. Y cuando Kramer cita, por ejemplo, que la mayoría de las víctimas de homicidios son hombres, lo hace como si eso desarmara toda la noción del patriarcado, pero omite algunos detallitos, como que casi toda esa violencia contra hombres es perpetrada por otros hombres. Los índices de violencia de mujeres hacia hombres son mínimos en comparación de los hombres contra hombres. Y esto tiene lugar en contextos como crimen organizado, conflictos territoriales, violencia armada o incluso de pandillas. La violencia contra mujeres, en cambio, ocurre mayoritariamente en espacios supuestamente seguros como la casa, el trabajo o las relaciones afectivas. Y las mujeres no matan ni violan al ritmo ni con la hazaña que lo hacen los varones, porque no es solo cuántos mueren, sino quién los mata, por qué y cómo. Y antes que me digan cualquier cosa, no estoy justificando la violencia, nadie la está defendiendo, pero usar el argumento de que violencia es violencia para equiparar la violencia machista con otras formas es como decir que un robo de celular y una violación grupal tienen el mismo impacto porque ambos son delitos. Sí, la violencia es violencia, pero las causas, las dinámicas, el impacto y la respuesta social no son los mismos. Y si realmente te duele la violencia contra los hombres, lo lógico sería cuestionar la masculinidad violenta que los cría para competir, dominar y resolver con golpes. No callarte cuando un influencer les dice que llorar es de débiles o que deben imponerse. Y mucho menos aplaudirle a ese güey que está haciendo contenido en internet que se está burlando de las mujeres o está vanagloriando la violencia que sufrió alguien diciendo que se lo merecía o que eso le pasa por su condición sexual o por sus prácticas sexuales. Otro aspecto observado en el documento de Kramer es la falta de rigurosidad metodológica. Kramer rara vez da fuentes completas, no explica métodos de recolección y jamás habla de márgenes de errores, sesgos de la muestra, tipos de variables o representatividad. Sus intervenciones son como esos titulares tipo: un estudio dice que los hombres sufren más discriminación que las mujeres, y cuando te vas al estudio resulta que la pregunta
fue ambigua. La muestra eran 43 personas, todas blancas, universitarias y de clase media en una sola ciudad. Y no hubo control del nivel socioeconómico, de la etnia ni de la orientación sexual. Y eso no es ciencia, es hacer cherry picking. Es decir, una selección sesgada de datos para confirmar lo que ya crees, no para comprender una realidad compleja. Y aparte, ella se jacta de una objetividad, pero es una objetividad condicional. Solo lo que me sirve es neutro. Y Kramer aplica este razonamiento que es pan de cada día en los discursos neoconservadores disfrazados de racionalidad. Si yo uso datos, soy objetiva. Si tú usas datos que me incomodan o me contradigan, eres una persona ideologizada, pero no lo haces sola. Este razonamiento lo repiten quienes la consumen como si fuera un mantra liberador, quienes la utilizan a ella como referente de que el feminismo está mal, como si citar una estadística fuera suficiente para ganar el debate y cualquier lectura estructural o crítica al sistema fuera automáticamente descartada por ser militante o ideológica. Es como si la objetividad fuera un comodín que solo sirve cuando confirma lo que ya piensas. Por eso puede decir que el patriarcado ya no existe, solo porque hay mujeres en cargos de poder, pero no menciona ni ella ni sus fans o la gente que ni siquiera es su fans, pero la utiliza, que en México, por ejemplo, las mujeres realizan el 75% del trabajo no remunerado, como el cuidado infantil doméstico o de personas mayores, y estos son datos de INEGI, que ganan en promedio 13% menos que los hombres, incluso con nivel educativo similar y en el mismo sector, y solo 1 de cada 4 puestos de liderazgo es ocupado por mujeres, incluso en industrias donde ellas son mayoría, como la salud, la docencia o el comercio de servicios. O sea, no se trata de que algunas hayan llegado, se trata de cuántas, cómo y con qué condiciones. Y eso no es igualdad, eso es asimilación individual a un modelo estructuralmente excluyente, una integración selectiva, no una transformación real. Y antes de continuar vamos a aclarar eso de que yo soy objetivo, tú eres ideológico, porque esta lógica que parece muy seria al inicio es profundamente ingenua o profundamente manipuladora, dependiendo de la intención, porque vamos a decirlo claro, todos tenemos ideología, no existe tal cosa como la opinión pura flotando por encima del bien y del mal. Todos miramos el mundo desde algún lugar, nuestras experiencias, nuestro contexto, nuestra educación, nuestras emociones. Decir yo no tengo ideología es como decir yo no tengo acento. Solo se nota cuando hablas con alguien distinto a ti. Y el problema es que esa neutralidad que esgrimen muchas voces antifeministas no se usa para comprender, sino para invalidar. Sirve como un escudo para decir yo pienso racionalmente y tú piensas con emociones. Yo tengo datos, tú tienes una agenda woke. Y ojo, eso no es un debate. Esto es una estrategia de descalificación previa al argumento. Y aquí una vez más se vuelve a poner interesante y peligroso, porque cuando se quedan sin contraargumentos, muchos de estos perfiles no recurren a más evidencia sino al insulto, y no cualquier insulto, siempre basado en feminizarte, aliade, beta, mangina, deconstruido, simp, poco hombre, lo que tú quieres es gustarle a las mujeres, no la vas a poner mi compa. Se dan cuenta en su lógica, lo peor que le puede pasar a un hombre es parecerse a una mujer. Lo humillante es ser empático, cuidar, escuchar o cuestionarse, y eso, aunque lo nieguen, es misoginia pura, despreciar lo femenino incluso cuando se encarna en un hombre. Por eso este video, sí, este que están viendo, va a ser la prueba viviente. No importa cuántas fuentes citemos, cuántas estadísticas validemos o cuántas teorías expliquemos, si lo que decimos incomoda su sistema de creencias, nos van a tachar de vendidos, de feministas camuflados, de traidores al género, de aliades. Y una vez más, eso no es análisis, eso no es ciencia, eso es una masculinidad defensiva y frágil que solo se mantiene o se sostiene mientras nadie la cuestione. Pero regresando a Kramer, uno de los puntos que más seduce a muchos hombres de esta mujer es eso, de que es mujer y dice lo que ellos ya piensan, pero que no se atreven a decir porque saben que si lo hacen los van a funar, los van a cancelar, los van a tachar de machistas. Entonces, cuando ella lo dice tranquila, con léxico académico y tono pausado, les da permiso para pensar igual, pero sin culpa. Es como si dijeran, si una mujer lo dice, entonces no debe ser machista. Esta estrategia tiene nombre: validación femenina instrumentalizada, porque solo aceptan esas opiniones de mujeres cuando
están validando tus creencias. No se valora lo que dice por su contenido, sino porque sirve para confirmar lo que ya querían creer. Y al ser mujer, se vuelve, para ellos, una especie de carta de inmunidad machista. Pero esa lógica es profundamente equivocada. Es como decir que una persona negra no puede ser racista, o que una mujer no puede reproducir misoginia, o que un trabajador nunca podría defender al empresario más rancio. Y solo hace falta entrar 5 minutos a X, antes Twitter, para ver a personas de clase trabajadora llamando tío Richie a Ricardo Salinas Pliego, defendiéndolo como si les pagara el aguinaldo él mismo ahí por WhatsApp, aunque trabajen en una de sus empresas, cobrando salarios bajos, sin derechos laborales, y viendo cómo él tuitea desde su yate burlándose de los pobres. Pero ahí están, diciéndole grande jefe, diciéndole tío Richie, no me ofendan al tío Richie, mientras él responde con un sticker muy pasivo-agresivo. Ese es el nivel de disonancia cognitiva que estamos manejando. El punto no es quién lo dice, el punto es qué estructuras están validando y con qué consecuencias. Y cuando lo que se defiende es la idea de que el patriarcado ya no existe, que las mujeres tienen más poder que nunca, o que los hombres son las verdaderas víctimas, lo que se está haciendo, desde el género que sea, es servir una narrativa que no busca igualdad, sino una restauración del poder perdido. En resumen, Kramer no es peligrosa por decir cosas fuertes. Es peligrosa porque simula hacer ciencia, pero no sigue los principios básicos de la investigación rigurosa, y porque mucha gente, al verla con voz tranquila y lenguaje técnico, deja de pensar y empieza a repetir. No es análisis, no es neutralidad, no es objetividad racional. Es propaganda ideológica con PowerPoint. Ahora bien, siguiendo con esto y dejando de lado Kramer, desde dos trincheras distintas pero complementarias, Mario Bunch y Skinner coinciden en algo fundamental. La conducta humana no se explica solo por biología, y reducirla a eso es, además de simplista, anticientífico. Bunch, con su enfoque filosófico-científico, fue tajante. Cuando tratamos de explicar fenómenos sociales apelando únicamente a la naturaleza humana o a las hormonas masculinas, estamos haciendo pseudociencia. ¿Por qué? Porque eso ignora el contexto, la cultura, la historia, las condiciones materiales. El biologicismo es cómodo, sí, te exime de responsabilidad, pero es falso. Para Bunch, una buena explicación debe ser sistemática, contextual y verificable. Y decir es que somos así no cumple con ninguno de esos criterios. Y por el lado conductual, Skinner lo deja claro hace décadas. El comportamiento no se explica por lo que sentimos, sino por lo que ha sido reforzado. Es decir, no actúas así porque lo llevas en los genes, sino porque en tu entorno eso fue premiado, tolerado o admirado. ¿Fuiste agresivo y te respetaron más? Reforzamiento. ¿Mostraste emociones y te llamaron marica? Castigo. Así se forma la conducta, por sus consecuencias, no por lo que decimos que viene en la sangre. Entonces no, ser dominante, no llorar o ligarte a todas no es ADN masculino. Es una secuencia de aprendizajes que fueron reforzados socialmente, en casa, en la escuela, en la tele, en los chistes, en la música, en los premios sociales, y esto ha sido por generaciones. O sea, no naciste así, fuiste moldeado para encajar en eso. Y cuando alguien dice es que así son los hombres, en realidad está diciendo así hemos entrenado a los hombres y queremos seguir haciéndolo. Y aquí se pone peor, porque muchas veces lo que escuchamos como dato científico no viene de una investigación, sino de un video viral con voz en off diciendo: un estudio de Harvard reveló que los hombres son naturalmente mejores para tomar decisiones difíciles. Nadie cita la fuente, nadie dice qué estudio, en qué contexto ni cómo se midió, pero como suena lógico y reconfortante, se viraliza. Esto lo advirtieron Berger y Luckman. Lo que se repite se vuelve sentido común, aunque sea falso. Y si además tiene gráficos y palabras complejas, se vuelve incuestionable. Entonces, no es que el machismo esté sustentado por la ciencia, es que la pseudociencia se usa para sostener el machismo. Y lo más peligroso es que cuando lo repetimos sin pensar, le estamos dando autoridad a un sistema que nos afecta a todos, hombres incluidos. La pregunta ya no es ¿y si fuera verdad? La pregunta real es ¿y si solo estás usando la ciencia para no cambiar? Y bueno, si llegaste hasta aquí sin dejar un comentario llamándome aliade, beta, mangina o con el cerebro lavado por el feminismo, mis respetos. Aunque si lo hiciste, pues también gracias.
porque acabas de probar todo lo que hemos venido diciendo en este video. Pero vamos a ir cerrando con lo más importante. Número 1, el punto no es odiar a los hombres, es entender este molde con el que nos han construido. Cuando decimos que hay que cuestionar la masculinidad, no estamos diciendo que ser hombre esté mal. Lo que está mal es el molde que nos vendieron como lo natural, lo correcto o lo necesario para ser respetado. Un molde que dice que si no provees, fracasaste, que si muestras emociones, eres débil, que si no ganas sobre otros hombres, no vales nada, y que si una mujer te dice que no, es culpa de ella, no una oportunidad de revisar tus conductas. Criticar ese molde no es odiar a los hombres, es abrir la puerta a otras formas de ser hombre que no te destruyan por dentro, porque sí, el machismo también enferma, aísla, mata y muchas veces lo hace en silencio. 2. ¿Qué se gana con cuestionar la masculinidad? Muy probablemente has creído que podrías perder algo si dejabas de ser el macho alfa, pero nadie te dijo lo que puedes llegar a ganar. Puedes salir de la competencia constante, esa donde todo es una carrera absurda para ver quién gana más, coge más o se ve más rudo. Puedes dejar de medir tu valor por tu salario, tu carro, tus bíceps o tu recuento de exes. Puedes empezar a sentir sin pedir disculpas, hablar sin miedo a que se rían y relacionarte sin tener que imponer. En pocas palabras, puedes ser tú, no una caricatura del hombre que te dijeron que deberías de ser. Y sí, muchas mujeres después de eso van a seguir con esa estructura de que los hombres deben de ser de tal forma y muchas mujeres te van a rechazar, pero el punto no es el que tú te sostengas para conseguir la atracción o la atención femenina, sino para que tú estés bien contigo mismo y que puedas encontrar una pareja que compagine con esos ideales. Que no expongas tu estabilidad emocional solo por un poco de sexo. 3. No necesitamos más gurús, necesitamos comunidad. Ya lo dijimos antes, pero lo repetimos porque esto vale oro. Ni el estoicismo recalentado de TikTok, que también está todo tergiversado, ni Andrew Tate, ni el Temach, ni Jordan Peterson, porque también me lo ponen mucho, ni Roxana Kramer, tienen respuestas reales. Lo que ofrecen no es una reflexión, es fórmula. Haz esto y recuperarás el control. Pero lo que necesitas no es más control, es conexión, es sentido, es comunidad. Y para eso se necesita algo que ni los cursos de $200, ni las membresías de 13,000 pesos, ni los podcasts de barbas varoniles te van a dar. Escuchar, pensar, conversar, dudar e incomodarte. Y sobre todo, estar dispuesto a caminar junto a otros hombres sin aplastarlos, sin excluirlos, sin competir por ser el más despierto o el menos dominado. Que es cómico porque luego estos que se creen alfas, que siguen contenido de alfas, son los que están dominados por estos alfas. Y es contradictorio por sí mismo. Porque si van a hablar de acompañamiento masculino, pero excluyes a los hombres gays, a los trans, a los sensibles, a los que te cuestionan, entonces no quieres comunidad, quieres un ejército. Y eso, mi amigo, no es sanar ni crecer, es seguir jugando a la guerra con disfraz de desarrollo personal. 4. Y sí, este video va a incomodar. Estoy seguro que en este momento habrá alguien que diga que todo esto fue un panfleto feminista, que me compró la agenda woke o que quiero ganar puntos para poder tener sexo con las mujeres. Pero a ver, este video no fue para convencerlos, fue para poner el dedo en la llaga, ahí donde les duele, porque eso va a hacer que tenga vistas. ¿O no? Porque si algo de esto te ha hecho ruido, si te molestó, si te empujó a pensar o buscar argumentos para contradecirme, pues ya hicimos algo importante. Pensar no siempre es cómodo, revisarte tampoco, pero es el primer paso para dejar de repetir lo mismo que te han dicho otros hombres y empezar a ser el tipo de hombre que tú elijas ser, no el que el algoritmo, tu tío o tu gurú favorito te diga que debes ser. Pero tú, ¿qué opinas acerca de esto? Déjamelo en los comentarios. Fue un video larguísimo, yo lo sé, me disculpo por eso, pero pues valía la pena y de hecho me faltó mucho más que abordar. Pero si les interesa otro video, con mucho gusto déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Y no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, suscribirse a este canal activando la campanita de notificaciones, porque vean, ya estamos cada vez más cerca de los 100,000 seguidores y necesitamos esa plaquita para consolidarnos como la comunidad intelectual que somos. Poder tener estos comportamientos sectarios en donde nosotros nos asumimos como los buenos y vamos a ver a todo el que me contradiga como malos. Es más, ya estoy empezando a tener entradas
caras, ya casi me quedo calvo, tengo ya la barba, solo me falta engordar para poder hacer mi propia secta. Así que estamos reclutando. Si tú quieres formar parte de una secta intelectual, llámame. Esto es sarcasmo, no lo vayan a tomar como algo real. Y nada, yo te mando un beso y un abrazo de manera consensuada y te dejo continuar con tu existencia. Bye.